Muy buenos días a todos, mi nombre es Julián Amaya y hoy 3 de octubre de 2019 quiero darles a conocer un video explicativo sobre las alternativas de desarrollo desde dos perspectivas o experiencias significativas de nuestro país, las cuales son el movimiento indígena latinoamericano y los derechos de la mujer indígena. Y por supuesto, cómo estos han sido inmersos en el desarrollo social de nuestro país. Buenos Acompáñenos. días. Voy a explicar sobre el libro de alternativas de desarrollo desde la página 40 a la 53 de Eduardo Gudinas. Entonces, hay varios apartados en uno de los primeros, de los cuales explica la crítica del postdesarrollo que fue a finales de 1980 por los señores Gustavo Esteva de México y Arturo Escobar de Colombia, en donde dan exponiendo su definición de desarrollo en ese entonces como una forma de pensar y sentir de la población del entonces. Entonces hacen una distinción entre el desarrollo de alternativas y alternativas de desarrollo, en donde definen las alternativas, el desarrollo de alternativas como lo mejor que podríamos, digámoslo así, escoger para nuestro entorno, para nuestra comunidad, que sería la rectificación, la reparación, la apropiación de la naturaleza, la instrumentalización del proceso, ya que esto no va a afectar directamente a nuestro entorno y a nuestra comunidad, impactar fuertemente a nivel ecológico. Ahora, están impuestas unas alternativas de desarrollo por los entes más gobernantes, por decirlo así, en donde proponen siempre lo mismo, el desarrollo a través de una ideología de progreso, en donde siguen explotando los recursos a nivel económico, político, y no respetan la cultura indígena, no respetan sus creencias, en la forma como ellos respetan la naturaleza. Entonces, ellos dicen que los indígenas están en posdesarrollo, es decir, que no están en un desarrollo con nosotros y no respetan su ideología, mencionándolos como una población no civilizada o desarrollada. Entonces, hay unos matices en donde se crea un gran debate. El autor nos dice que básicamente esas alternativas de desarrollo son insuficientes para resolver los problemas sociales y ambientales como globales a nivel mundial. Vamos a seguir con otra parte. Ahora, el autor nos da otro aspecto que es el cuestionamiento de la crítica de la modernidad dual, en donde se presenta un dualismo entre la comunidad y la naturaleza, es decir, en donde se piensa por aparte la comunidad y hay una apartación de la naturaleza. Entonces, ¿esto por qué se da? A través de la historia hay una línea de tiempo en donde hay un progreso lineal de progreso de desarrollo, es decir, que solo se está pensando en el hombre más no en la naturaleza. Entonces, esto se da desde el periodo colonial, en donde hay un decrecimiento a nivel cultural, un decrecimiento a nivel natural, en donde se presenta una dominación al indígena y en donde se acaba, por decirlo así, gran parte de esta población debido a la modernidad. Entonces hay un progreso de áreas silvestres que para ellos consideran desarrollo. Progreso es destruir a la naturaleza y así crear más materialización, es decir, volver a la comunidad más consumista, en donde estructuran estos entes coloniales, en donde estructuran una forma de civilizar a los indígenas, en cambiar la cultura, en crear formas que entrelacen al mundo bajo una cultura europea. Entonces mencionan sobre una clasificación provisoria, es decir, que el autor, Eduardo, crea una, por decirlo así, una crítica sobre el decrecimiento que se da por causa de la modernidad y también sobre qué ha hecho a nivel político sobre esta problemática. Entonces, a nivel político, como el tema de los liberalismos, los conservadurismos, el socialismo, dice que no han hecho nada, o sea, no han intervenido para que esto cambie. Ellos siguen en un tema de proceso lineal para el progreso que según ellos es el mejor, que es el desarrollo a través de la economía. Bueno, finalizando el tema, nuestro autor Eduardo nos propone a otro autor que se llama Iván Ibish,
quien fue gran promotor de la apropiación de la naturaleza. Él siempre, digámoslo así, se enfocó en que las personas se enfatizaran en la protección de la naturaleza, que eso es un gran recurso que tenemos que cuidar y no dejar que el tema del desarrollo consumista por decirlo así, nos dañe nuestra naturaleza. Entonces, él da otra propuesta que es acabar con la ontología moderna, que ellos no creen inicialmente en la cultura indígena, que no creen viable nosotros que vivamos de la apropiación de la naturaleza, o sea, no lo ven viable, lo ven más como el tema más moderno, no ven que podamos convivir con la naturaleza, el tema de ontología. Ellos quieren ir más allá del proceso moderno, el señor Eduardo, y da una alternativa de nosotros cómo podemos vivir bien a través de la cultura indígena, a través de la modernidad entre ellos dos, pero de una manera ecológica, de una manera sostenible. Nuestro tema a escoger como experiencia dentro del, ya cambiando de tema por otro lado, dentro de la actividad, es comunidades y grupos que practican el trueque por internet. Este es un tema muy interesante porque da una alternativa de cómo nosotros podemos hacer trueque o intercambiar saberes, intercambiar servicios a través de una plataforma web y puede ser muy accesible, más no generar, por decirlo así, o hacer plagio por ese medio. Entonces, esa fue una de las experiencias que escogí, ya que se recalca en el libro que uno de los rescates de diversidad de mercados que contienen otras lógicas como la reciprocidad o el trueque es una buena alternativa como experiencia que tomé para nuestro grupo. Gracias. Bueno, para seguir hablando sobre la ideología y el progreso, aquí lo que nos comenta en esta lectura es que la ideología es sobre la pobreza o sobre los casos que se han más afectados sobre el mundo, sobre el país. Esto nos comenta o cómo hacer un progreso a eso que nos está afectando. Quiere decirse como un colegio que está caído o de un barrio donde no tienen ayudas a una población. Hablando sobre este caso, la ideología en ejemplos, entonces el primer ejemplo de esta ideología fue en el barrio Altamira Suroriental, zona Cuarta San Cristóbal. Acá no es un surgimiento ideológico que fue con el colegio Altamira Suroriental, que fue un colegio donde empezaron a meter más seguridad, ya que a este colegio se presentaban problemáticas muy fuertes a la hora de la salida y se presentaban situaciones de que no respetaban el mismo colegio, las paredes o las cosas que eran objetos. A esta solución se llegó que un coordinador solucionó enmallando todo el colegio para que no pudieran entrar los maleantes, se podría decir, y poniendo un poco más de disciplina con algunos decretos, pues como algunos decretos para poder pasar las materias, para que sean más disciplinados, conllevando a esto que también la seguridad llegara a la hora de salida y no encontrara a ninguno de estos bandidos y los jóvenes pudieran salir a sus casas con tranquilidad. En el segundo ejemplo vemos el barrio San Cristóbal, en el barrio Altamira, suroriental. Es que el barrio Altamira no tenía ayudas ni beneficios de mercados ni comedores comunitarios. Se llegó al acuerdo de que la Secretaría de Bogotá vino y hizo unos apoyos de mercados para las señoras que tuvieran un hijo o iban a dar a luz a un hijo. Y también fue un mercado que era muy necesario, que eran como implementos de los huevos, de la leche, que eran cosas que son necesarias para los niños recién nacidos. Llegando también a este motivo que los jóvenes también ya tienen un comedor comunitario, ya que aquí las madres, cabezas de hogar, no tienen a veces el tiempo o no tienen con quién dejarles la comida. Entonces los comedores comunitarios están colaborando a las personas de la tercera edad y a los jóvenes para un almuerzo antes de que se vayan a estudiar o los que llegan de estudiar. Estos son la ideología del progreso que se ha visto en el barrio Altamira Suroriental. Esto es un documental más. Mi nombre es Brian Michel Ortega Cristancho y espero que les haya gustado. Gracias. Bueno, recordemos que el 5 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Mujer Indígena, un día histórico que nos recuerda los sucesos en 1983, donde mujeres valientes lucharon por su derecho a la identidad, a la inclusión y no discriminación de
su cultura y sus creencias. Pero para ello, qué mejor que una persona que ha trabajado profundamente en este tema y que nos pueda dar una mejor perspectiva sobre cómo esto se ha visto inmerso en el desarrollo social de Colombia. Quiero presentarles a Viviana Maya, psicóloga de la Universidad Católica de Colombia. Viviana, ¿cómo estás? Hola, ¿Te puedes presentar hacia la cámara? bueno, mi nombre es Viviana Maya, psicóloga de la Universidad Católica de Colombia. He trabajado sobre temas de discapacidad y sobre identidad de género. Bueno, y entrando en materia, Viviana, ¿cuáles crees que han sido los avances del desarrollo social en Colombia referente a los derechos de la mujer? Dentro del marco del desarrollo social en Colombia, se ha buscado integrar desde las políticas públicas los derechos de la mujer y del hombre como en un enfoque de igualdad, de no discriminación y de equidad. En ese orden de ideas se han creado políticas públicas en lo referente a salud, a educación, a inmersión laboral y a participación política. ¿Qué vemos hoy en día? Que estos derechos, si bien se han tenido mucho más en cuenta porque la mujer ha tenido mayor participación política, ocupando muchos más cargos en el Congreso, en el Senado, si bien todavía hay unos estigmas que generan las sociedades, sobre todo siendo más prácticos en la calle. Si le preguntamos a un ciudadano que qué opina de una mujer en un cargo público, seguramente va a decir que es mucho más débil. Así que hay esos referentes todavía, esos esquemas en nuestra mentalidad que no han sido de todo desarrollados. En el tema de salud se ha abarcado muchísimo más porque hoy en día podemos ver que hay prioridad tanto para los niños como para las mujeres embarazadas, y eso es uno de los avances que aún hay que invertir muchísimo más en ese aspecto, claro que sí, pero se ha avanzado. Y en el marco de la inmersión laboral, si bien se ha dicho que las mujeres ganan un 10 o un 30% menos que un hombre, eso ya se ha ido socavando, y digamos que hoy en día una mujer ejecutiva puede llegar a ganar igual o superior a un hombre ejecutivo, y vemos que los cargos ya no son de manera indiscriminada, que por decir un policía sea el único que pueda ejercer este cargo, sino vemos más mujeres policías en nuestras calles, en tránsito, en las estaciones, y eso es un avance importante que permita darnos seguridad en nuestro rol, que nosotras sí tenemos esas cualidades físicas, psicológicas para poder ejercer un cargo tan importante como es la seguridad de nuestra sociedad. Disculpa, otro rol importante que tenemos en la sociedad las mujeres es en nuestra familia y cómo somos consideradas en la sociedad. Ya partimos de una familia tradicional que es padre, madre e hijos, a una familia en la que vemos cabezas de hogar como padres o madres, en los cuales los derechos tienen que ser los mismos. Quizá, como he venido diciendo, en la práctica nos ha llevado muy a cabo estas políticas, como por ejemplo cuando vemos que todavía hay temor en que sea la mujer la que trabaje y el hombre que se quede en la casa. Entonces genera bastante seguridad, se cree que se está vulnerando el derecho del hombre a trabajar, y no es así. Ambos, digamos que se deben tratar desde un enfoque de igualdad y equidad, y me parece que hacia allá es que está apuntando Colombia. Ha tenido grandes avances y seguramente lo seguirá teniendo. Bien. Tú dices que se han presentado diferentes cambios a lo largo de la historia en Colombia, que hemos evolucionado, bueno, que las mujeres han evolucionado en cuanto a sus derechos y a ese derecho a la identidad. Sin embargo, pues la violencia contra la mujer aún se manifiesta con gran frecuencia y con gran fuerza. Entonces la pregunta es, ¿qué crees tú que nos hace falta para eliminar o erradicar esa violencia contra la mujer? Sí, Julián, de hecho la violencia intrafamiliar y como tal la violencia hacia la mujer, el feminicidio y los homicidios a niñas menores de 4 años ha empeorado desde el 2017 al 2019, presentando un incremento del 12% o un poco más, porque todavía nos quedan 3 meses de este año. Y esto a base de que ha sido falta de una cultura en los hombres y en las mujeres de un autocuidado, pero sobre todo de impactar a las familias en sus marcos como tal, como núcleos familiares. Desde la educación, desde la salud podemos ahondar en lo que está pasando en las dinámicas de las familias, y de hecho
desde lo que está pasando en los noviazgos, porque vemos que desde los noviazgos se está naciendo esa violencia hacia la mujer, si bien también hay una violencia hacia el hombre, pero es muchísimo más marcada hacia nuestras mujeres. Entonces creo que sí, lo que hay que hacer es una educación en el rol que está cumpliendo tanto hombre como mujer en una sociedad y en una familia. El hecho que la mujer no se sepa cuidar, el hecho que una mujer no pueda defenderse porque se crea menos vulnerable o se crea como incapaz, hace que nosotras mismas como que nos hundamos en esa capa o en ese caparazón y permitamos que nos sigan violentando. Primero porque hay una cultura muy arraigada que viene patriarcalmente, y segundo porque nosotras no nos están enseñando a cuidar nuestro cuerpo, a cuidarnos entre mujeres, y que los hombres también puedan cuidarnos a nosotros. Y ahora bien, ¿qué pasa con las mujeres indígenas? ¿Cómo funcionan los derechos en estas personas? Bueno, los derechos de las mujeres indígenas son los mismos que cualquier otra mujer en el mundo. Sin embargo, hemos visto vulneraciones a nivel de salud, a nivel de educación y a nivel de inmersión laboral. Para una mujer indígena es muchísimo más difícil llevar un tratamiento de quimioterapia por, digamos, parte de la dificultad es que no tienen las vías adecuadas para dirigirse a un centro médico, o los costos son bastante altos en cuanto a materia de salud. En cuanto a materia de educación, se ha tratado que los niños tengan prioridad en este derecho porque es un derecho fundamental a la educación, y digamos que hemos avanzado un poco, pero se ha visto que la radicalidad de las prácticas de algunos grupos indígenas no ha permitido esa flexibilidad para que entes gubernamentales accedan a privilegiar sus derechos. Entonces, por ejemplo, tenemos al hombre taita de su familia que no permite que de sus 5 hijos 3 vayan a estudiar porque tienen que hacer labores de campo, sembrar coca, recoger coca, llevar agua de pozos. Entonces ahí vemos que se cruzan sus prácticas con los derechos que tienen que ejercer y que de pronto no pueden cumplir por su dinámica. Sin embargo, se trata de entrar a estos grupos de una forma más flexible para que permitan que sus hijos no mueran de desnutrición, que no mueran de pobreza extrema, o que sus madres puedan acceder a servicios como la citología, la mamografía, exámenes que toda persona necesita y merece. Entonces, sí vemos que hay muchísimos estudios en Indonesia, en Canadá y aquí en Colombia que determinan que los derechos de las mujeres indígenas deben ser los mismos y que debemos buscar otra forma los entes gubernamentales de acceder a ellos para que flexibilicen un poco más sus prácticas y no sean tan radicales, y se puede hacer muchísimo más por ellos. Vale, Ana, muchísimas gracias. Y nada, pues espero que este video sirva para que los educadores y las personas que lo vean se interesen por este tema y entiendan que son perspectivas y experiencias significativas que nos competen a todos. Gracias. Gracias para todos en este momento. Bienvenidos al Sillón. Queremos tocar un tema de desarrollo humano y quiero tocar un apartado de los indígenas en Latinoamérica. Para ello quiero empezar con una reflexión muy grande, y es qué tan dispuestos estamos en dejar las cosas que realmente quizás no necesitamos. Vamos a empezar con una paradoja. Entonces, voy a empezar con un tema, una noción que es un ejemplo muy preciso. ¿Realmente necesitamos lociones? ¿Necesitamos cosas que sigan dañando el planeta? Esa forma de vida que para algunos es modernidad, que es un modelo de desarrollo que nos ha llevado a la destrucción, capitalismo, y que le ha hecho más daño, empecemos por Colombia, en los 200 años que lleva. Hemos copiado todos los modelos de vida de otros países, a lo cual en algunos no tienen la riqueza o la diversidad que tenemos en este país. Tengo aquí un jarro tejido con palma, y algo muy bueno, muy importante aquí es realmente usted qué tan dispuesto está en dejar de comprar las cosas que no necesita, en dejar de contaminar, en dejar de echar tanto plástico a los mares, tanto desecho, que lo único que hacemos es que a la larga nosotros estamos matando las formas de vida posibles. Repensarnos siquiera un modelo nuevo es muy difícil.
Recordemos que las alternativas de desarrollo están planteadas de dos puntos. En este caso tenemos la visión de lo tangible y lo intangible. Algo que tenemos a diario es el aire, la poca agua que nos queda, que no está contaminada y que está tratada y que necesita químicos, a lo cual debería ser natural como fueron nuestros ancestros. El amor propio a la tierra, que es lo que realmente... Recuerde algo, la vida llama vida, la destrucción llama destrucción. Entonces, recordemos que los indígenas ya no son simplemente una resistencia. Una resistencia es como, por ejemplo, cuando yo digo, es que no quiero comprar algo extranjero, sino quiero comprar algo colombiano. Ni siquiera un concepto tan simple hemos entendido. Los indígenas ya son una resistencia, una forma de poder, una forma de vida que quieren reestructurar el modelo como lo hicieron sus antepasados. Yo le hago esa pregunta a las personas que están viendo este video y es, ¿realmente está dispuesto a no avanzar la modernidad con base a la destrucción de la naturaleza? Es decir, no necesitamos que el hombre gane sobre la naturaleza, sino necesitamos que realmente nosotros nos pongamos en forma de la naturaleza. Que nos quitemos esos egos, que el desarrollo sostenible del aire lo cuidemos, que cuiden su cuerpo, que de otra forma tan chévere son los medios de transporte, los medios de vida. Quiero que hagamos esa reflexión y que nos pongamos en la tarea de pensarnos qué estamos haciendo para mejorar el medio ambiente, para cuidar lo poco que tenemos. Y como educador, hoy me comprometo y nos comprometemos este equipo de trabajo a llevar un mensaje a todas las personas, unas alternativas para que no sigamos llevando la destrucción, la autodestrucción, el acabar con las formas de vida, sino por el contrario, el que llevemos hoy por hoy este movimiento. Muchísimas gracias y vamos por un desarrollo sostenible al cual sea con base en la naturaleza, no con base en la autodestrucción. Gracias.